Tras el trágico diagnóstico de Palito Ortega, su esposa ahora le dice adiós, la verdad oculta tras el ídolo eterno. Durante décadas, Palito Ortega fue la imagen del éxito perfecto, ídolo de masas, estrella del cine, figura política, esposo ejemplar. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una fachada meticulosamente construida? ¿Y si detrás de esa sonrisa luminosa se escondiera un pasado plagado de secretos, traiciones, silencios obligados y una lucha desesperada por sobrevivir? En las últimas semanas, la noticia que estremeció a todos, un diagnóstico devastador que lo obliga a retirarse del ojo público. Su esposa, Evangelina Salazar, la mujer que lo acompañó por más de medio siglo, ahora le dice adiós. Pero, ¿es solo una despedida simbólica, o hay algo más detrás de este distanciamiento que ha despertado todo tipo de especulaciones? Fuentes cercanas aseguran que desde hace años, Palito arrastraba deudas millonarias. Que hubo inversiones fallidas, conflictos familiares irreparables, incluso se habla de una fuerte disputa con uno de sus hijos por la gestión de su legado artístico. Otros, aún más osados, afirman que la salud de Palito se deterioró no solo por causas naturales, sino por la acumulación de estrés, traición y abandono. ¿Qué pasó realmente con el ídolo que parecía tenerlo todo? ¿Por qué su círculo más íntimo guarda silencio? ¿Y por qué ahora, justo ahora, salen a la luz documentos, testimonios y grabaciones que podrían cambiar para siempre la manera en que el mundo lo recuerda? Hoy, en este video, vamos a desvelar todo lo que nunca te contaron. Desde los escándalos ocultos que amenazaron con destruir su imperio, hasta las decisiones que lo llevaron al borde del abismo emocional. Analizaremos rumores, compararemos versiones y escucharemos voces silenciadas por años. Así que suscríbete al canal y activa la campanita, porque eso le dice a YouTube que este contenido vale la pena y nos ayuda a seguir trayendo historias reales, impactantes y sin censura. Y si quieres apoyar este tipo de periodismo emocional e investigativo, haz clic en Super Thanks, porque tu apoyo nos permite seguir escarbando donde otros no se atreven. Pero si no puedes, no pasa nada. Deja tu comentario contando qué parte de esta historia te sorprendió más, porque créeme, tu participación es lo que mantiene este canal con vida. Quédate hasta el final. Porque la última revelación cambiará todo lo que creías saber sobre Palito Ortega. Lo que vas a descubrir, te va a dejar sin aliento. Comenzamos. Antes de ser ídolo, antes de los escenarios, antes de los reflectores, existió un niño. Uno que corría descalzo por las calles polvorientas de Lules, Tucumán, con más sueños que certezas y más necesidad que futuro. Ese niño se llamaba Ramón Bautista Ortega. Hoy lo conocemos como Palito Ortega. Nació el 8 de marzo de 1941, en el seno de una familia obrera, en una casita humilde de techos bajos y paredes que escucharon más esperanzas que promesas cumplidas. Era el menor de 6 hermanos, y desde pequeño, la vida le enseñó que nada sería regalado. Su padre, trabajador incansable, y su madre, guardiana del calor del hogar, marcaron con su ejemplo los valores que acompañarían a Palito hasta el fin de sus días: dignidad, fe, esfuerzo y amor incondicional por la familia. Su niñez fue sencilla, pero no por ello menos intensa. Vivía entre juegos improvisados con pelotas hechas de trapo, carreras al atardecer y el eco de las radios que, desde alguna ventana, dejaban escapar tangos y boleros que le llenaban el alma. En aquella pequeña ciudad, entre el trabajo temprano y las carencias diarias, Ramón descubrió que la música no solo era un entretenimiento, era un refugio, una promesa, un anhelo de libertad. Pero el arte no se improvisa cuando hay hambre. Y el niño de Lules lo sabía. Por eso comenzó a trabajar desde muy joven. Primero como limpiabotas, luego como vendedor de diarios y repartidor de leche. Con sus propios pies y su propia voz, empezó a forjar el carácter resiliente que más tarde lo haría sobrevivir a las críticas, las presiones y los golpes de la vida pública. Sin embargo, no importaba cuán duro fuese el día, Ramón siempre encontraba un instante para cantar. En las esquinas, en los bares, en reuniones barriales o familiares. Su voz, limpia y natural, resonaba con una dulzura que desentonaba con la crudeza de su entorno. Y fue esa voz, esa energía transparente, cargada de esperanza, la que comenzó a llamar la atención de vecinos y conocidos.
Muchos de ellos lo empujaron a creer en lo imposible, que un chico pobre del norte argentino podía conquistar un escenario. Llegada la adolescencia, con el corazón dividido entre el deber y la pasión, Ramón tomó una decisión que para muchos era impensable. Con apenas lo justo en los bolsillos y una maleta llena de sueños, abordó un tren hacia Buenos Aires. La capital. La gran ciudad. El monstruo urbano donde se hacen, y se destruyen, las ilusiones. Y allí, en ese universo frío y caótico, comenzó otra lucha. Trabajó como mozo, cadete y hasta asistente en una discográfica, siempre atento, siempre curioso, aprendiendo cada detalle del mundo musical que lo fascinaba. Fue entonces cuando nació Palito. El apodo que haría historia. Un nombre que evocaba ternura, cercanía y que contrastaba con la fuerza de su determinación. De a poco, con humildad y paciencia, fue ganando espacios. Se acercó a productores, músicos, técnicos. Cantó donde se lo permitieran. Tocó puertas que a otros le cerraban. Y siempre, con una sonrisa y una canción bajo el brazo, se mantuvo firme en su propósito. Detrás del artista que millones amarían. Detrás del ídolo que haría historia en la música popular argentina. Siempre estuvo ese niño de lules. El que vendía golosinas. El que cantaba para olvidar el hambre. El que nunca dejó de soñar. Y ese niño, estaba por conquistar el mundo. La gran ciudad era un laberinto hostil, una selva de concreto donde los sueños solían morir antes de nacer. Pero para Palito Ortega, cada esquina de Buenos Aires era una posibilidad, aunque no tuviera donde caer dormido o que llevarse a la boca. Durante esos primeros años, Ramón dormía en pensiones baratas, compartiendo habitación con desconocidos, rodeado de humedad, frío y silencio. El hambre era una presencia constante, pero también lo era su hambre de éxito. No había tiempo para lamentos, mientras otros se rendían, él salía cada mañana con su única arma invencible, la pasión por la música. Comenzó en el anonimato, tocando la batería en bandas locales, siempre a la sombra de otros músicos. Aprendía sin descanso, observando cómo se movían los artistas consagrados, cómo seducían al público, cómo manejaban los silencios y las notas. Cada ensayo, cada show, era un paso más hacia un horizonte que aún parecía lejano, pero no inalcanzable. Los concursos de talentos fueron sus primeros campos de batalla. Lugares donde cientos de jóvenes se presentaban con esperanzas rotas y guitarras afinadas. Allí, Palito comenzaba a sobresalir. No era solo su voz, era su historia, la fuerza que transmitía al cantar, el brillo que se le encendía en los ojos cuando hablaba de sus sueños. El público lo sentía, y lo empezaba a querer. En esos años, la Argentina bullía en cambios culturales, y los jóvenes buscaban nuevas voces que los representaran. Palito Ortega supo leer ese momento. A pesar de su origen humilde, o quizás por eso mismo, logró conectar con una generación que ansiaba un futuro distinto. Sus primeras grabaciones fueron humildes, hechas en estudios pequeños y con recursos limitados. Pero tenían algo que no podía fabricarse, verdad. Las letras hablaban de amor juvenil, de ilusiones, de esperanzas sencillas, pero también escondían las marcas de quien había pasado por la calle, el hambre y el silencio. Su música tenía alma, las radios, primero tímidamente, comenzaron a reproducir sus canciones. Y algo mágico sucedió, el público lo reconoció, lo abrazó, lo eligió. Pero el verdadero punto de inflexión fue su aparición en un programa de televisión de alto impacto. Aquel día, Argentina vio por primera vez a ese joven delgado, de sonrisa honesta y energía desbordante. Palito no necesitó más que unos minutos en pantalla para conquistar corazones. Era natural, auténtico. Su carisma traspasaba el vidrio. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Las discográficas comenzaron a llamarlo. Los productores a buscarlo. Pero Palito no se deslumbró. Sabía que lo más difícil no era llegar, sino mantenerse fiel a su esencia. Compuso sin parar, exploró nuevos ritmos, y grabó temas que hablaban no solo del amor romántico, sino también de la lucha, de la esperanza, del pueblo. En poco tiempo, pasó de cantar en plazas y bares a llenar teatros, a aparecer en los diarios, a ser solicitado por todo el país.
pero nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que subía al escenario, era como si lo hiciera por primera vez. Se entregaba por completo. No cantaba para mostrarse, cantaba para agradecer, para sobrevivir, para seguir soñando. Así, el muchacho de lules que vendía periódicos y limpiaba botas, se convirtió en el artista más querido de una generación. El camino hacia la fama de Palito Ortega no fue un sendero dorado, ni un paseo fácil. Fue un viaje forjado en la lucha constante, en noches de frío y soledad, en las que la incertidumbre sobre el futuro acechaba cada paso que daba. Los primeros años fueron los más duros. Dormía en pensiones de mala muerte, a menudo sin dinero para alimentarse, y su cuerpo, debilitado por la falta de comida, parecía reflejar la angustia de su alma. Pero dentro de esa oscuridad, algo brillaba en el interior de Palito, su pasión por la música. La música era su refugio, su terapia, su única razón para seguir adelante. Era la melodía que podía calmar su mente cuando la desesperación lo alcanzaba, la única compañía que lo mantenía con vida en medio de la lucha constante. Fue entonces cuando el fenómeno de la nueva ola irrumpió en la escena musical, un movimiento que marcaría el principio del gran ascenso de Palito Ortega. La nueva ola representaba una nueva forma de música, fresca, juvenil y rebelde, que hablaba de libertad y esperanza. Con su estilo único y su energía arrolladora, Palito se convirtió en la voz de una generación que anhelaba escapar de las limitaciones de la vida cotidiana, de la rutina y de las expectativas sociales. Palito Ortega se convirtió en el símbolo de aquellos jóvenes que, como él, soñaban con algo mejor. Sus canciones, aunque sencillas en su estructura, eran profundamente emocionales, cargadas de una sensibilidad que tocaba el corazón de su público. Las letras hablaban de amor, sueños y sentimientos compartidos, pero también de los sacrificios y las renuncias que venían con la búsqueda de un futuro mejor. Cada una de sus canciones se convirtió en una especie de himno generacional. La felicidad, uno de sus primeros grandes éxitos, reflejaba el espíritu de la juventud argentina, esperanza ante las dificultades. Mientras tanto, para él, esas mismas canciones se convirtieron en una válvula de escape, un canal para liberar las emociones que la fama traía consigo. En la misma letra de la felicidad había una tristeza contenida, una sombra de melancolía que solo él entendía, la soledad que acompañaba a la fama. Palito Ortega no solo conquistó a los jóvenes de Argentina. El país entero comenzó a acogerlo como un ídolo. Y, mientras la fama crecía, también lo hacían los sacrificios personales. La familia, los amigos de toda la vida, quedaban atrás en su ciudad natal, mientras él se sumergía cada vez más en el universo deslumbrante pero vacío de la fama. Esa imagen de chico sencillo del interior lo hacía aún más cercano al público, pero detrás de esa fachada de alegría, Palito sentía el peso de su propia soledad. Cada vez que subía al escenario, se entregaba por completo, pero cuando las luces se apagaban y el público se dispersaba, la soledad lo invadía. En el escenario, Palito Ortega era un hombre feliz, pero en su corazón, la tristeza y las dudas lo atormentaban. La presión de ser un modelo a seguir lo consumía. Sabía que, aunque parecía tenerlo todo, su vida personal era un caos emocional. Pero la lucha por mantener ese equilibrio entre el éxito y el vacío interno era constante. La pantalla del cine también lo abrazó. Palito no solo era un cantante de éxito, sino que se lanzó a la actuación, siguiendo los pasos de aquellos que, como él, habían construido su carrera en base a la inspiración de una generación que lo veneraba. En sus películas, Palito asumía papeles de soñadores y luchadores, personajes que reflejaban su propio camino hacia la fama. A través del cine, el público lo veía como el chico humilde que soñaba con un futuro mejor, el hombre que luchaba por encontrar un lugar en el mundo. Sin embargo, la fama no vino sin sus sombras. La constante exposición pública, las expectativas y la presión de mantenerse en la cima lo hicieron más vulnerable. Palito Ortega entendió lo que significaba estar atrapado en el juego de la fama, una montaña rusa de emociones, momentos de éxtasis seguidos de descensos de ansiedad y dudas existenciales. Pero lo más importante fue que, a pesar de todo esto, Palito nunca olvidó de dónde venía. Su humildad nunca se desvaneció.
En sus entrevistas, sus canciones, su forma de ser, siempre permaneció el chico del interior que había trabajado incansablemente para salir adelante, pero que nunca dejó de luchar por algo más grande que la fama. La búsqueda de la paz interior. Palito Ortega ya no solo era un cantante de éxito, un actor en ascenso o un ídolo de la juventud argentina. Él se había convertido en un símbolo de lucha, un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, seguía buscando su lugar en el mundo, buscando la respuesta a la pregunta que muchos se hacen, ¿vale la pena todo el sacrificio? Pero esa respuesta aún estaba por llegar, en un viaje que lo llevaría por caminos inesperados. Palito Ortega, el eterno ícono de la música argentina, dejó una huella profunda y transformadora en el cine, consolidándose como una de las figuras más queridas y admiradas no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Su incursión en el cine no fue algo fortuito, sino una extensión natural de su talento y pasión por las artes. Ya en ese momento, Palito era un fenómeno musical cuyo nombre resonaba en cada rincón, y el cine se presentó como el escenario perfecto para dar rienda suelta a una nueva faceta de su creatividad. Era 1966 cuando Palito dio sus primeros pasos en el cine con la película Mi primera novia. En esta cinta, Palito logró trasladar a la pantalla grande el mismo optimismo que impregnaba sus canciones, una inocente pasión por los primeros amores. Una frescura juvenil que cautivó al público y una esperanza desbordante. La película fue un éxito rotundo, y el público no solo celebró su presencia en la pantalla, sino que se sintió identificado con su personaje, reflejo de aquellos sueños e ilusiones de una juventud que no conocía límites. Su carisma en la pantalla no solo emanaba de su presencia, sino también de su capacidad para conectar con las emociones más profundas del público. En Un muchacho como yo 1968, Palito Ortega no solo cantó, sino que se convirtió en un intérprete completo, fusionando su habilidad para transmitir emociones con la energía vibrante de su música. Cada tema se transformaba en un himno a la esperanza, una llamada a no rendirse ante las adversidades de la vida. En esas historias sencillas pero poderosamente emocionales, el público no veía a un actor interpretando un papel, sino a un amigo cercano que hablaba directamente al corazón. Sin embargo, una de las producciones más significativas en su carrera cinematográfica fue La sonrisa de Mamá 1972. En este proyecto, Palito Ortega mostró una faceta más madura y sensible de sí mismo, alejándose del cine juvenil y romántico al que estaba acostumbrado. Junto a la legendaria Libertad Lamarque, interpretó a un joven que, tras años de separación, se embarca en la búsqueda de su madre. El drama de la película fue profundo, tocando temas como el amor filial, el reencuentro, y las heridas emocionales que la vida a veces deja. Fue en este filme donde el público comenzó a ver a Palito como un actor versátil, capaz de transmitir con la misma fuerza la tristeza y la alegría, la esperanza y la desesperación, tal como lo hacía con su música. En cada una de sus películas, Palito no solo entregaba un performance actoral, sino que compartía un pedazo de su alma con su público. Su capacidad para transmitir emociones complejas lo convirtió en una figura fundamental no solo en la música, sino en el cine argentino. Cada historia en la que participaba era un reflejo de su vida, de los sacrificios que había hecho, de sus propios sueños y frustraciones, pero también de su incansable lucha por encontrar la felicidad y por hacer felices a los demás. Su conexión con el público era genuina, y eso lo hacía único. Palito Ortega no solo era un artista, sino un amigo que compartía sus propias historias y emociones a través de la pantalla. Durante los años 80, Palito Ortega se adentró más en el rol de productor y director, asumiendo responsabilidades que iban más allá de la actuación. A pesar de los cambios en la industria cinematográfica y la declinación del género musical, él nunca dejó que su amor por el cine y la música se desvaneciera. Continuó trabajando en proyectos que mantenían viva su esencia, en los que celebraba los valores universales del amor, la familia y la amistad, siempre con esa mezcla única de humor, pasión y ternura que lo había hecho tan especial. Aunque el cine musical vivió tiempos difíciles, Palito Ortega nunca perdió la fe en su legado. Con cada proyecto, con cada película, luchaba por mantener viva la chispa de esperanza que había transmitido a través de sus canciones.
A lo largo de su carrera cinematográfica, su figura se consolidó como un símbolo de alegría, energía y amor, y aunque las luces de la fama pudieran haberse apagado en algún momento, el brillo de su arte nunca dejó de iluminar el camino de todos aquellos que se cruzaron con su historia. Palito Ortega dejó una huella imborrable en el cine, un legado que perdura hasta hoy. Cada película, cada melodía, cada palabra que salió de su boca en la pantalla, representó no solo a un hombre de talento excepcional, sino a un ser humano profundamente conectado con los sueños y las emociones de su gente. Su pasión por su arte no tenía límites y su capacidad para emocionar y transmitir su esencia con sencillez y corazón es lo que lo convirtió en un verdadero ícono de la cultura popular. El cine, como la música, fue para Palito Ortega un refugio, un espacio donde pudo seguir comunicándose con su público, contándoles historias, emocionándolos y, sobre todo, brindándoles la esperanza de que todo es posible si se lucha por los sueños. Y es por eso que, hoy, su legado sigue vivo, tanto en el cine como en la música, como un faro de luz que sigue guiando a nuevas generaciones que buscan encontrar su camino en el arte y la vida misma. En los años 90, Argentina vivía una de sus etapas más difíciles, marcada por desafíos socioeconómicos complejos, desigualdades crecientes y una profunda crisis que golpeaba a millones de ciudadanos. El país necesitaba una renovación en sus líderes, figuras capaces de conectarse verdaderamente con la gente, comprender sus problemas y trabajar codo a codo para cambiar la realidad del pueblo. En ese contexto, Palito Ortega, un ícono indiscutido de la música, dio un paso trascendental, dejando atrás los escenarios para incursionar en un terreno completamente diferente, la política. Desde sus orígenes humildes en Tucumán, Palito Ortega conocía como pocos las dificultades del pueblo. Nació en una familia sencilla, y su vida estuvo marcada por los sacrificios y esfuerzos para alcanzar el éxito. Fue esta conexión tan profunda con su gente lo que lo impulsó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida y, en muchos aspectos, el de muchos argentinos, ingresar al mundo político, con la promesa de transformar la vida de las personas más necesitadas y luchar por la igualdad social. En 1991, Palito Ortega hizo su entrada en la política como candidato a gobernador de su provincia natal, Tucumán. Para muchos, esta candidatura fue una sorpresa, pues no venía de las estructuras tradicionales del poder político. Su carrera política, de hecho, parecía impensable para algunos. Un cantante que había conquistado a toda América Latina con su música ahora aspiraba a convertirse en un líder político. Sin embargo, la respuesta de la gente fue rotunda. Palito Ortega fue elegido por la mayoría de los tucumanos, quienes vieron en él un cambio necesario. No era un político tradicional, era un hombre del pueblo, un ser humano cercano y accesible que entendía las luchas cotidianas de su gente. Su victoria no solo fue significativa para su carrera, sino también para la política argentina, que necesitaba figuras que fuesen más que políticos. Necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a poner el corazón en la transformación del país. En su mandato como gobernador, Palito Ortega enfrentó enormes retos. Tucumán, como muchas otras provincias argentinas, sufría de pobreza, desempleo y una economía que no lograba despegar. Sin embargo, su enfoque no fue el de rendirse ante los desafíos, sino el de luchar incansablemente para mejorar las condiciones de vida de los tucumanos. Desde el primer día de su gestión, Palito Ortega se dedicó a trabajar en áreas fundamentales como la salud, la educación y la infraestructura. Uno de sus logros más notables fue la modernización de los servicios de salud pública, en un contexto donde muchos no podían acceder a atención médica de calidad. Promovió reformas que facilitaron el acceso a tratamientos médicos para las familias más vulnerables, demostrando que, para él, la salud era un derecho fundamental y no un lujo para unos pocos. El impulso a la educación fue otra de sus grandes banderas. Palito Ortega entendió que el futuro de Tucumán dependía de la formación de los jóvenes, y por eso impulsó programas educativos destinados a combatir el analfabetismo y ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para prosperar. En sus discursos, siempre subrayó que la educación era la llave para salir de la pobreza y construir un futuro próspero para todos. Además, Palito Ortega tuvo una visión clara de que la cultura y el turismo podían convertirse en motores de crecimiento económico y en fuentes de empleo para Tucumán.
Creía firmemente que la cultura podía transformar a las personas y a la sociedad, y por eso apoyó festivales, promovió la música y las artes locales. Y buscó potenciar el turismo regional como un factor clave para el desarrollo económico. Con una mirada optimista y llena de esperanzas, Palito visualizaba un Tucumán donde la belleza de sus paisajes y su rica tradición cultural pudieran ofrecer nuevas oportunidades para su gente. Su cercanía con la gente fue siempre un rasgo distintivo de su gestión. A diferencia de muchos políticos que permanecen alejados del pueblo, Palito Ortega nunca dejó de caminar los barrios más humildes, de visitar las comunidades más desfavorecidas. Se mantenía accesible, siempre dispuesto a escuchar las preocupaciones y las necesidades de sus conciudadanos. Esta empatía y cercanía fueron claves para ganarse el respeto y el cariño de su gente, que veía en él no solo a un líder político, sino a un amigo cercano. Alguien que entendía sus problemas y se comprometía a trabajar para solucionarlos. En 1998, Palito Ortega dio un paso más en su carrera política al asumir el cargo de secretario de Desarrollo Social de Argentina. Desde este puesto, continuó con su lucha por reducir la pobreza, mejorar las políticas sociales y trabajar por el bienestar de los más necesitados. Su trabajo en esta área fue fundamental para el diseño de programas destinados a la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de las familias argentinas que más lo necesitaban. A pesar de su dedicación a la política, Palito Ortega nunca abandonó su gran amor por la música. La música siguió siendo su motor, su pasión incansable, y utilizó su fama como cantante para atraer la atención sobre causas sociales importantes. Organizó eventos benéficos, promovió campañas de concientización y utilizó su influencia para dar voz a quienes más lo necesitaban. Su habilidad para unir el arte y la política fue única, y mostró que la fama y el compromiso social pueden coexistir y generar un cambio verdadero. A lo largo de su carrera, Palito Ortega dejó una huella indeleble en la política argentina. Fue un político genuino, íntegro y profundamente comprometido con las causas sociales. Si bien enfrentó críticas y obstáculos durante su carrera, nunca perdió la esperanza ni la convicción de que la política podía ser una herramienta de cambio. Su autenticidad, su dedicación al servicio de los demás y su amor por su pueblo lo convirtieron en un referente de cómo la música y la política pueden ser vehículos de transformación. El legado de Palito Ortega en la política es un testimonio de su compromiso con los más desfavorecidos, con la justicia social y con la posibilidad de cambiar el rumbo de un país desde el amor y la cercanía con el pueblo. Para muchos argentinos, Palito Ortega sigue siendo un ejemplo de cómo un hombre puede, con su corazón y su esfuerzo, marcar la diferencia en la vida de miles de personas. La vida personal de Palito Ortega, a pesar de la fama y el éxito que alcanzó, siempre estuvo marcada por una profunda humildad y el amor incondicional por su familia. Desde sus primeros años, Palito jamás olvidó las dificultades que acompañaron su infancia. Criado en un hogar humilde en Tucumán, vivió de cerca las luchas de sus padres por sacar adelante a la familia. La pobreza y los sacrificios formaron parte de su realidad, pero lejos de desanimarlo, estas experiencias lo forjaron como el hombre que llegó a ser. En cada dificultad, Palito vio una oportunidad de crecer y superarse, y fue esa lucha constante por salir adelante lo que lo impulsó a buscar una vida mejor para él y los suyos. A pesar de los logros y las glorias que el estrellato le dio, su mayor refugio fue siempre su familia, ese pilar sólido que lo sostuvo, especialmente cuando las adversidades parecían insuperables, en su ascenso a la fama. Palito Ortega encontró el amor de su vida en Evangelina Salazar, una de las actrices más destacadas de Argentina en aquella época. Su historia de amor floreció rápidamente, capturando la atención de la prensa y el público. En 1967, se casaron, y Evangelina se convirtió en su compañera inseparable, su apoyo incondicional. En ella encontró no solo a la madre de sus 6 hijos, sino a su socia en la vida, en los buenos y malos momentos. Juntos, construyeron una familia sólida, unida por el amor, el respeto y los valores de esfuerzo y humildad que Palito y Evangelina siempre promovieron. La relación con sus hijos fue siempre de cercanía y compromiso. A pesar de la fama, Palito nunca permitió que la exposición pública afectara la privacidad y bienestar de su familia.
Criaron a sus hijos en un hogar lleno de amor, dedicación y principios, asegurándose de que comprendieran el valor del trabajo duro y la importancia de los valores humanos. Los 6 hijos de Palito y Evangelina tomaron caminos distintos, pero todos compartieron los mismos principios que les fueron inculcados desde pequeños: el respeto, la humildad y el amor por la familia. Uno de sus hijos, Sebastián Ortega, siguió los pasos de su padre en el mundo del entretenimiento, convirtiéndose en un reconocido productor de televisión. Pero más allá de su éxito profesional, Sebastián es el reflejo de los principios que Palito le enseñó, valores que le permitieron alcanzar el éxito sin perder su humanidad. Sebastián, al igual que sus hermanos, creció con la certeza de que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en la calidad humana y el amor que se brinda a los demás. La familia Ortega, aunque siempre estuvo en el ojo público debido a la fama de Palito, siempre se mantuvo reservada y protegió su vida personal de la invasión de los medios. Sabían que el mundo del espectáculo estaba lleno de tentaciones y peligros, por lo que tomaron decisiones conscientes para mantener la unidad familiar, priorizando el amor y la privacidad. Palito y Evangelina se dedicaron a criar a sus hijos en un ambiente libre de escándalos, guiándolos con el ejemplo y el respeto mutuo. Este refugio familiar se convirtió en su fortaleza, un baluarte contra los problemas que podían surgir debido a la fama. Palito Ortega no solo es recordado por su éxito profesional, sino por su profunda espiritualidad. Su fe fue siempre un motor importante en su vida. Gracias a su creencia en Dios y a su gratitud por cada bendición recibida, Palito logró mantener la serenidad en los momentos más difíciles. Atribuía su éxito no solo a su esfuerzo, sino también a la misericordia divina, y encontraba consuelo en su espiritualidad durante los momentos de crisis, ya fueran problemas económicos, de salud o situaciones personales complicadas. Esta fe inquebrantable le permitió siempre encontrar fuerza para seguir adelante, sin perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros de su vida. La generosidad de Palito Ortega también fue un rasgo destacado de su vida personal. Desde el comienzo de su carrera, utilizó su fama para apoyar causas sociales, especialmente aquellas que se centraban en ayudar a los más vulnerables, como los niños en situación de riesgo. Se involucró en numerosos proyectos filantrópicos, organizando campañas benéficas y utilizando su influencia para atraer la atención sobre los problemas sociales que afectaban a su país. Nunca dejó que la fama lo cegara, y siempre mantuvo en su corazón el deseo de mejorar la vida de los demás. Su humildad y compromiso social le ganaron el cariño de la gente, no solo por su música, sino por la persona que era, un ser humano generoso y dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Aunque la fama y el trabajo le llevaron por caminos a menudo lejos de su familia, Palito Ortega siempre priorizó los momentos que pasaba con sus seres queridos. Con el paso de los años, comenzó a alejarse gradualmente del centro de atención mediática, buscando disfrutar de la tranquilidad y la serenidad que solo su familia podía ofrecerle. Sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, pero su vida privada se convirtió en un espacio donde la paz y el amor familiar eran la prioridad. Disfrutaba de cada instante con su esposa, hijos y nietos, atesorando esos momentos como los más valiosos de su vida. Sin embargo, la vida personal de Palito Ortega no estuvo exenta de desafíos. A lo largo de los años, enfrentó problemas financieros, algunos derivados de inversiones fallidas y decisiones económicas difíciles. Estos momentos de dificultad le hicieron sentir la tristeza de un hombre que había dado todo por su familia y por su carrera, pero siempre encontró la forma de levantarse. La pérdida de amigos cercanos, colegas y seres queridos también le trajo dolor, pero nunca permitió que estas pérdidas lo quebraran. Su resiliencia fue lo que lo mantuvo firme, incluso en los momentos más difíciles. Su capacidad para sobreponerse a las adversidades y seguir adelante es una de las cualidades que más impresionó a sus fans, quienes lo vieron como un ejemplo de perseverancia y fortaleza. La longevidad de su carrera artística se debió, en gran parte, a su autenticidad, humildad y respeto por sus seguidores. Aunque pasaron los años, su carisma y su capacidad para conectar con las personas seguían intactos. La admiración de sus fans nunca desapareció, porque Palito Ortega nunca perdió esa esencia genuina que lo hacía único. Su legado no solo está en las canciones que interpretó, sino en el ejemplo que dejó como ser humano,
un hombre que, a pesar de la fama, siempre se mantuvo fiel a sus principios, a su familia y a su gente. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido por la vida y el legado de Palito Ortega, un verdadero ícono de la música, el cine y la cultura argentina. Su historia de superación, pasión y dedicación es un faro de inspiración para generaciones de argentinos y para todos aquellos que han sido tocados por su música y su carisma. Desde sus humildes orígenes en Tucumán, Palito nos enseñó que la grandeza no se mide solo por el éxito, sino por la capacidad de mantener la humildad, de luchar por los sueños y de ser siempre fiel a uno mismo. Su carrera comenzó en la música, pero sus logros fueron mucho más allá de los escenarios. Su incursión en la política, su trabajo en pro del bienestar social y su conexión con la gente hicieron de él un verdadero referente de liderazgo y humanidad. A lo largo de su vida, demostró que la música puede ser una herramienta para transformar vidas y que el arte tiene el poder de conectarnos de una manera profunda con los demás. Palito Ortega no solo nos dejó un legado artístico, sino también un legado de valores que perduran. Nos enseñó que, a pesar de los obstáculos, la clave para salir adelante es la perseverancia, el trabajo duro y, sobre todo, el amor a la familia. Su vida está marcada por la fe, la generosidad y el compromiso con su gente, y es este legado humano el que hace que su historia siga viva en los corazones de todos los que lo admiramos. Hoy, es el momento de celebrar este legado, de reconocer el impacto que Palito Ortega ha dejado en nuestras vidas. A través de sus canciones atemporales, sus inolvidables actuaciones en el cine y su ejemplo como ser humano, Palito continúa inspirándonos todos los días. Si eres fan de Palito Ortega, si te emociona su música y su historia, te invito a compartir este video, a darle me gusta y a dejar tu comentario abajo. Nuestro cariño y respeto por él son la mejor forma de mantener vivo su legado, de hacerlo más grande y de recordarle a las nuevas generaciones lo que este gran artista representó y sigue representando para todos nosotros. Palito merece todo nuestro reconocimiento y admiración, no solo por lo que hizo, sino por lo que sigue siendo. Sigamos celebrando su obra, su vida y todo lo que nos dejó para siempre. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre íconos de la música y la cultura, y acompáñanos en el próximo video. Hasta pronto, y que viva el legado de Palito Ortega.